Bueno, arrancamos entonces. Bueno, primero me presento. Yo soy Maru, María, pero todo el mundo me conoce como Maru. Como decía Levi, yo soy ayudante de lengua castellana 1 con el profesor Martín Tapia. Genio, muy buen profe. Y bueno, lo que hoy vengo a ayudarlos, a acompañarlos por hoy y por si en algún momento me necesitan. Y bueno, el tema que vamos a ver hoy, yo les voy a compartir pantalla ahora, es el verbo, ¿no? Vieron que es arrancando la unidad 3, como habrán visto, esperen, les comparto pantalla. Acá estamos. Bien. Vieron que van viendo diferentes clases de palabras, ¿bien? Ya antes habrán visto, imagino, el adjetivo, el sustantivo. Bueno, en el caso de hoy va a ser el verbo, ¿bien? El verbo, piénsenlo como el centro de la oración, el centro del lenguaje. Generalmente no hacemos como oraciones sin verbo. A veces sí las hacemos. La mayoría. Entonces es súper importante. Y más adelante cuando vean las partes sintácticas y analicen sintácticamente, el verbo va a ser el centro de la oración. Un tema bastante largo, pero hoy vamos a empezar con la parte semántica. Bien. Bueno. Ay, se escucha mal, rayos. Sí, a ver, esperen un momento. Se escucha cortado. A ver. Ahí está. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, sí. Sí. Hasta puedo desactivar la cámara si quieren. Bueno, mientras me escuchen bien, ahí está genial. Si no, desactivo la cámara. Cualquier cosa me dicen. Bueno, entonces, tenemos el verbo, como les estaba mostrando acá recién. Entonces, todas las categorías gramaticales o las clases de palabra tienen función sintáctica, función semántica y función morfológica, ¿sí? Hoy vamos a ver la semántica. Entonces, según esto dice, la función semántica indica el funcionamiento, ¿bien? El verbo indica esperen, ahí está, indica fundamentalmente un evento, un suceso, una acción. Vieron que generalmente cuando uno piensa en un verbo, pensamos en acciones, ¿bien? Pero no son solo acciones que hacemos las personas, sino también sucesos, cosas que acontecen. Dentro de la clasificación semántica, tenemos una hermosa clasificación de verbos, ¿bien? Y es re importante que las vayan conociendo. La primera son los copulativos. Primero los vamos a mencionar y después vamos a profundizar en ellos. La primera son los copulativos. La segunda son los pseudocopulativos o semicopulativos. Cualquiera de los dos nombres está bien. Luego van a encontrar los predicativos o plenos. La mayoría de las veces van a encontrar el nombre predicativos, ¿sí? Pero sepan que son los plenos porque tal vez los puedan llegar a ver en algún momento y como que no da que, no se diga, uy, que era un verbo pleno. Bueno, un predicativo, ¿bien? Luego tenemos, esperen, se escucha la música de fondo acá mi hermano. Perdón por eso. Bueno, luego tenemos los pronominales. Y dentro de los pronominales tenemos reflexivos, recíprocos, o de voz media o cuasi reflejos. Yo ahora los estoy mencionando, después profundizamos, recuerden eso. Y finalmente tenemos los impersonales, y después los auxiliares que son como los olvidados, pero son verbos también, ¿no? Bueno, vamos a arrancar entonces primero con los copulativos. Son 3, eso es lo fácil de los copulativos, que son 3, y más que todo van a usar 2. El verbo ser y el verbo estar, ¿bien? Son verbos que no significan mucho. Según el apunte dice, contienen escaso contenido léxico. O sea, léxico significa significado. Ser y estar, parecer, son los 3 verbos, tienen poco significado, o sea, no tienen como mucho peso, pero se valen por sí mismos, ¿sí? Sí o sí, los verbos copulativos requieren un atributo. ¿Qué es un atributo? Es un adjetivo o un sustantivo, ya lo van a ver después,
que acompaña a ese verbo, está exigido. Perdonen un segundo. Bien, entonces, exigir un atributo. Un ejemplo es, por ejemplo, yo soy divertida. ¿Qué sé yo? Un ejemplo, ¿no? Yo, sujeto, soy es el verbo copulativo. Y si yo digo yo soy sola, queda vacía la oración. Necesito ese divertida para explicarlo. Por eso yo digo yo soy divertida y ese divertida es el atributo. ¿Hasta ahí va claro? ¿Queda bien? Otro ejemplo puede ser yo estoy aburrida. Aburrida es el atributo. Lucas, ¿quieres decir algo? No, perdón, estaba probando el micrófono. Sigan nomás, perdón. No pasa nada. Bien, y por ejemplo, parecer puede ser yo parezco interesante, ¿no? Bueno, interesante es un adjetivo también. En esos casos, atributo. Bien. Luego tenemos los pseudocopulativos o semicopulativos. Y estos son verbos plenos o predicativos, ¿se acuerdan? Los verbos como los clásicos, podría decirse. Verbos plenos o predicativos que al recibir el atributo se convierten en algo así como copulativos, ¿no? Empiezan a tener modificaciones en su significado y las propiedades gramaticales. En criollo son verbos plenos que al tener un atributo empiezan a tener cualidades de los copulativos, de ser, estar y parecer. Por ejemplo, un ejemplo del verbo acabar, ¿bien? Usado como predicativo o pleno. Miguel acabó el trabajo, ¿bien? Verbo usado totalmente predicativo o pleno. Si yo digo, Miguel acabó borracho, ¿bien? Yo puedo decir como que Miguel estaba borracho, ¿no? Ahí con el borracho, que es el atributo, pasa a tener un sentido pseudo-copulativo, ¿bien? ¿Queda claro cuáles son los casos de los pseudo-copulativos? Recuerden preguntar mientras. Disculpa, ¿puedes Yo la verdad explicarlo que de no entendí. nuevo? 3 activaron, vamos de No nuevo. entendí tampoco. Yo tampoco. Yo ¿No entendieron tampoco. el pseudo-copulativo? No. No Claro, entiendo bien la diferencia. diferencia. Eso. Los semi... Yo tengo una... Sí, Vicky. A lo que entendí, entonces ese acabó borracho se puede cambiar por un copulativo, es decir, ser, estar o parecer. Exactamente, claro. Cuando yo lo puedo como cambiar con el sentido de un verbo copulativo como estar o ser o parecer, ahí se dan cuenta que es un pseudo copulativo. Es como si fuera la clase transversal, digamos, ¿no? Que es como que cambia, digamos, la función que da. Sería, ¿no? Claro, porque según cómo está acompañado, empieza a, puede llegar a cambiar el significado, el tipo, la clasificación. Recién había varios que no entendían, lo explico como sencillamente de nuevo. Son verbos plenos, como acabar, que es un verbo totalmente pleno, o predicativo, en los cuales cuando se les agrega un atributo, adjetivo o grupo preposicional, dice ahí, modifican su significado. O sea, ya no significa acabar de terminar, sino significa acabar de estar borracho. Bien. Ahí va, mejor. Sí, genial. Díganme para avanzar si quieren que avance o si lo explico más. Quieren que lo explique más. ¿Sí? Buenísimo. ¿Pasamos al siguiente entonces? Bien. Pasamos al siguiente grupo, que son los verbos, bueno, los predicativos o plenos, ¿sí? Son los verbos que tienen significado léxico, o sea, significado propio, que valen por sí mismos. Acá dice, cuya estructura argumental, o sea, su estructura, no requiere la presencia de un atributo. No la necesita para tener valor propio. Vieron que ser necesita un ser lindo, por ejemplo, para tener valor. Pero acá, los plenos o predicativos no requieren ningún atributo, ¿bien? Y pueden tener atributo, no lo necesitan, pero pueden tener atributo. Y en caso de tenerlo,
el atributo, en vez de llamarse atributo, se va a llamar complemento predicativo. Bien, esto del complemento predicativo, atributo, ahora los estamos mencionando por primera vez. Más adelante, cuando arranquen a hacer análisis sintáctico, van a verlo mucho más en profundidad, van a entender bien cuándo es atributo, bien cuándo es un predicativo, bien. No se preocupen mucho por eso, pero preocúpense por entender bien el tema de cómo son los verbos. Bien, ¿los atributos siempre son adjetivos o grupos preposicionales? Sí, son adjetivos. Muy pocas veces van a ser grupos preposicionales, muy pocas veces. Y otra cosa, también pueden ser los atributos, pueden ser sustantivos. También hay otros casos. Pero los atributos, por ejemplo, nunca van a ser adverbios. Nunca van a ser otra cosa que no sean adjetivos, grupos preposicionales, a veces, y sustantivos. Esas son las 3 categorías que pueden llegar a cumplir la función de atributo. Maru, yo tengo una duda. Decí. Entonces, el complemento predicativo tendría la misma estructura sintáctica que un atributo adjetivo, ¿o no? Es exactamente lo mismo, pero el atributo está con los verbos copulativos o semicopulativos y el predicativo, complemento predicativo, está con los verbos predicativos o plenos. Es lo mismo, pero con otro nombre. Bueno, continuamos entonces. Dentro de los predicativos tenemos 2 ramas, ¿bien? Los transitivos y los intransitivos, ¿bien? Los transitivos, y vamos a ver la definición exacta que dice el libro, dice, son los verbos que seleccionan un complemento directo como argumento, ¿bien? Dar, escribir, comer son ejemplos. ¿Qué significa esto? Que sí o sí necesitan complemento directo, ¿bien? Eso los convierte en transitivos. Los intransitivos, todo lo contrario, no necesitan un complemento directo para poder ser intransitivos, ¿bien? Ejemplos de intransitivos son llegar, venir, ir, arribar. Un ejemplo, con verbos transitivos, por ejemplo, escribir. Yo escribo una carta, ¿bien? ¿Qué es lo que escribo? Una carta. Una carta es el complemento directo. ¿Bien? Es el complemento directo. Oh, bueno, acá hay un ejemplo igual, ¿ven? Qué básica que soy. Bueno, una larga carta es el complemento directo. Eso implica que el verbo escribir es un verbo transitivo. Un ejemplo de un intransitivo. Yo voy a la escuela. No hay nada no hay un complemento directo que diga ¿qué es lo que voy? No hace falta. Yo llego a la escuela, ¿qué es lo que llego? No, ¿bien? No necesita y no entra un complemento directo con esos significados. ¿Hasta ahí? ¿Va claro? O sea, la escuela no sería, no, en este caso no funciona como complemento directo, No. es como un argumento. Claro, a la escuela en este caso sería lugar, un complemento circunstancial de lugar. ¿Bien? ¿Por qué implica el lugar? ¿A dónde llego? A la escuela. ¿Bien? Generalmente, el complemento directo se reemplaza por, o sea, responde la pregunta, ¿qué es lo que? Por ejemplo, yo hago una torta. ¿Qué es lo que hago? Una torta. Yo escribo una carta. ¿Qué es lo que escribo? Una carta. ¿Bien? Falta un chico que quiere entrar. No sé si la Vir está por ahí, porque yo no puedo aceptarlos. Yo estoy como entrando nada más. Por las dudas para que pueda entrar. Bueno, entonces hasta ahora quedan todos claros. ¿Quieren que pasemos al siguiente? Sí, de 10. Perfecto. Sí. Entramos al siguiente, entonces, que son los pronominales. Los verbos pronominales en infinitivo, ¿se acuerdan cuáles eran los infinitivos? Perfecto, Fernando. ¿Se acuerdan? Ar, er, ir. Perfecto. Los verbos cuando terminan en ar, er, ir. Esa es la forma en infinitivo. Los verbos pronominales, a la hora de estar en su forma infinitiva, tienen un enclítico, un pedacito, una partícula, que se dice se. Por ejemplo, si yo pienso en bañar, en enclítico sería bañarse. Si yo pienso en, por ejemplo, acá dice arrepentir, arrepentirse.
Ujú. Cuando yo digo arrepentirse, bañarse, peinarse, ahí son verbos pronominales. Primer dato de los verbos pronominales. Se conjugan, con las formas átonas de los pronombres me, se, te, nos, os, se. Arrepentirse, cansarse, marearse. ¿Bien? Y estos pronombres repiten la persona del sujeto. ¿Qué significa? Que si yo digo tú, voy a decir bañarte. Tú te bañas. Yo me baño. Ahí está la repetición, el me y el yo. Esa es la repetición. Por ahí, vamos claro, por ahora vamos a verlos ahí. Los pronominales tienen una división. ¿Vieron que arriba vimos una división? ¿Bien? Reflexivos, recíprocos o cuasi reflejos, o de voz media. Yo, según estoy viendo acá, no está la división de esos, pero se los voy a decir brevemente. ¿Por qué no está en el apunte la división, la especificación de cuáles son los reflexivos, los recíprocos y los de voz media o cuasi reflejos? Porque no vamos a hacer mucho énfasis en eso en el cursillo de nivelación. En primer año va a ser un temazo y lo van a ver un montón. Y tal vez les dé pesadillas. Pero ahora vamos a hacer como un vistazo general, ¿sí? De cómo son estos pronominales. En el caso de los reflexivos, son reflexivos cuando la acción recae en uno mismo. ¿Bien? Por ejemplo, yo me baño. ¿Bien? Yo me baño a mí misma. Cuando la acción recae en la persona que lo realiza. Tú te bañas a vos misma. Luego tenemos los recíprocos. Acá están, los recíprocos. Los recíprocos implican que hayan dos personas que intercambien. Por ejemplo, María y Juan se mensajean entre ellos. Se abrazan entre ellos. ¿Bien? Esos son recíprocos. Recíprocamente. Y los cuasi reflejos o de voz media, ya son, muchas veces nosotros dejamos mucho al descarte. Si no son recíprocos, no son reflexivos, bueno, serán de voz media. No exactamente. Hay unas ciertas especificaciones, y en este caso, por ejemplo, son recíprocos, son cuasi reflejos, cuando se trata de acciones como de movimiento, por ejemplo, levantarse, acción interior, emociones, por ejemplo, animarse, sentirse, desanimarse, alentarse, bueno, cosas así, ¿no? Pero como les digo, esto no va a ser el énfasis del cursillo de nivelación. Esto es para que lo sepan y conozcan. ¿Hasta ahí claro los pronominales? Disculpa, ¿podrías volver a repetir, por favor, lo de cuasi reflejo? No escuché. Sí, los cuasi reflejos son los que tienen significado de acción interior, por ejemplo, alegrarse, entristecerse, ¿bien? Acciones interiores. De movimiento, como caerse, levantarse, acción involuntaria, ¿no? Caerse, levantarse, marearse, por ejemplo, ¿bien? Son acciones que muchas veces decimos es el descarte. Cuando no son recíprocos, cuando no son reflexivos, serán cuasi reflejos, pero no se guíen por eso, por las dudas. A eso es como ya cuando los tenés bastante claros. ¿Quedó claro ahí? Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, digo, yo te cocino, no estoy hablando de que es reflexivo porque no me cocino, tampoco es recíproco porque no nos estamos cocinando, y de voz media no sería o no. Yo te cocino, ¿cuál sería? O no sería ninguno de los tres. No es ninguno de los tres, porque ahí no estamos diciendo cocinarme, sino yo estoy diciendo que yo te cocino a vos. Y ese te cumple otra función. Cumple función de complemento indirecto. Por ejemplo, Entonces, para que sea pronominal, el pronombre tiene que estar dentro del verbo. Exactamente. Sí o sí, si está en una con un espacio separado, ya no es parte del verbo y ya deja de ser pronominal. Exactamente. Y ahí, como dice Franca, no estás repitiendo el mismo sujeto. Dale, gracias. Perfecto.
A ver, esperen, ya continuamos con el siguiente caso, que son los impersonales. Espera. Creo que están tocando la puerta de mi casa. Bueno, seguimos con los impersonales. Los impersonales carecen de la posibilidad de tener un sujeto, porque su propio significado impide que prediquen de alguna entidad. ¿Qué significa esto? Los impersonales no tienen sujeto. ¿Bien? No hay sujeto con los impersonales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, antes de decir por qué, tenemos generalmente los verbos que son fenómenos atmosféricos, como nevar, como llover. Luego tenemos... Ay, esperen un momento que voy a abrir la puerta. Acá estoy, perdón. Bueno, ¿qué preguntarán? ¿Qué tipo sería cocinar? Cocinar es un verbo predicativo o pleno. Está en infinitivo porque está terminando en ar. ¿Bien? Perfecto. ¿Es esa la pregunta, Nayara? Sí. Bueno. Perfecto. Bueno, ahora sí. Impersonales, entonces tenemos, por ejemplo, verbos como nevar, tronar, llover. Y también tenemos los verbos como ser, estar y hacer relacionados al tiempo atmosférico, al clima. ¿Sí? Por ejemplo, hace calor. Es un impersonal. Es de día. Era tarde. Era febrero. ¿Bien? Esos son impersonales. O también llovió. Está nublado. Nevó. Perdón. ¿Bien? Esos son verbos impersonales. No tienen sujeto. Pueden tener sujeto cuando se usan en sentido figurado. No en sentido literal. Por ejemplo, le llovieron ofertas de trabajo. Bien, ofertas de trabajo en este caso sería el sujeto. ¿Quiénes llovieron? Ofertas de trabajo. Bien. ¿Está frío? Sí, Juli. Ahí sería un impersonal. ¿Alguna pregunta? Sí, y si yo digo que el día está no, perdón, ¿cómo era lo que había pensado? De que el día está frío, el día vendría a ser el sujeto. Y ahí estaría haciendo un verbo impersonal, estaría haciendo un verbo copulativo. Ah, bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Acá hace calor. Bueno, hace calor sería impersonal. Bien. ¿Otra pregunta con estos temas? ¿Por qué frío? Claro, estaría haciendo un adjetivo, Nayara. Sí, exactamente. Bueno. Entonces acá, creo que y hay otro tema más, otra parte más, para la parte de los impersonales. Tenemos lo que se refiere al clima, o el tiempo atmosférico, cronológico. También tenemos el verbo haber en tercera persona del singular. No en plural, no en otra persona, sino sí o sí, tercera persona del singular. ¿Bien? No está empleado como auxiliar de tiempos compuestos. Bien, ya verán un poco más adelante todos los tiempos del verbo. En presente tiene la forma especial I. Es transitivo y requiere un complemento directo. Bien. ¿Cómo vamos en criollo? ¿Sí? Hay muchos mosquitos. Hay está en tercera persona del singular. Bien. Muchos mosquitos es un complemento directo. No tiene sujeto.
por ende es un verbo impersonal. ¿Bien? No habrá clases, igual, ¿no? Tercera persona del singular, es otro tiempo, no es presente esto es futuro, pero tenemos clases, que es el complemento directo, y a la vez no tenemos sujeto y es impersonal. ¿Bien? Finalmente, hubo inundaciones. ¿Qué es lo que hubo? Inundaciones, complemento directo. Hubo tercera persona del singular, pero de un tiempo pasado. Entonces es impersonal, no tenemos sujeto. ¿Dudas respecto a esto? En casa hay muchos mosquitos. Sería un impersonal ahí también. O sea, no actúan como ponerle el ejemplo de no habrá clases. Clases no es sujeto, o sea, porque me confunde eso. Claro, hacete la pregunta. ¿Qué es lo que hay o qué es lo que no hay o no habrá? Clases. ¿Bien? Otra forma de reconocer un objeto, un complemento directo, es reemplazarlo por la, o lo, o las, o los. Por ejemplo, no las habrá. No habrá clases, no las hay, no las habrá. ¿Bien? Ahí suena medio raro, pero con otros casos va a sonar con mucho más sentido. Pero eso es como que les digo. Por ejemplo, el ejemplo que puso Leandro dice, en casa hay muchos mosquitos. Muchos mosquitos son el complemento directo. ¿Bien? Hay es el verbo y es un verbo impersonal, porque no tenemos un sujeto que pueda tener eso, cumplir la función de sujeto ahí. ¿Queda claro? ¿Esto es solo con el verbo hay? ¿Cómo? Se te trabó. Sí, de que si esto funciona solamente con el verbo hay, de haber. Funciona solo con el verbo haber en tercera persona del singular. ¿Bien? Ok, gracias, sí. No del plural. ¿Bien? Acá Nayara dijo, ¿el sujeto es una persona sí o sí? No, no necesariamente. Por ejemplo, puedo decir que la mesa es verde. La mesa es un objeto, no es una persona. ¿Bien? El sujeto es quien realiza la acción. En casa, ¿qué sería? Hago sería un complemento circunstancial del lugar. ¿Dónde hay muchos mosquitos? En casa. Y la palabra casa, bueno, ahí está, Leandro, lo mismo. ¿Cuánto dura la clase? 1 hora o un poco menos, ¿sí? Así que ya casi terminamos igual. Su función es la de sujeto. Uy, me acabo de dar cuenta, recién me llegaron los mensajitos. Su función es la de ¿a qué te referís? ¿Es una circunstancia del lugar? Claro, circunstancia del lugar es casa. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta respecto a los impersonales? Tenemos un pedacito más en los impersonales, que son algunos verbos. Sí. Ah, perdón. Yo tengo una duda, no entiendo muy bien la parte que dice no empleado como auxiliar de tiempos compuestos. O sea, yo sabía que los tiempos compuestos en subjuntivo, indicativo, siempre estaban compuestos con una forma de haber y bueno, otra palabra. Pero no sé, esa partecita que está entre paréntesis no la entiendo muy bien. Bien. Los tiempos compuestos, por ejemplo, el pretexto, el pluscuamperfecto, bueno, hay muchos tiempos compuestos, tanto en indicativo como en subjuntivo. Usan una forma, como vos decís, del verbo haber. Por ejemplo, en el pasado, jugado al tenis. Yo he jugado, ¿no? He amado. Ese es el verbo haber en un tiempo compuesto. A eso se refiere. Cuando el verbo haber está en tercera persona del singular, pero sin ser auxiliar de tiempos compuestos, sin estar en la fórmula haber más el verbo para formar el tiempo compuesto. ¿Queda claro? Sí, ahora sí, gracias. Perfecto. Bien. Y el último pedacito de los impersonales son algunos verbos usados en tercera persona del plural, cuyo sujeto es omitido voluntariamente. Bien.
Tiempo, tercera persona del plural. Y este es el caso, por ejemplo, de tocan la puerta. Nosotros decimos tocan la puerta, no decimos una persona está tocando la puerta. No, decimos tocan la puerta. Llaman por teléfono. ¿Bien? No sabemos si es una persona o muchas, pero nosotros decimos muchas. Tocan la puerta, llaman por teléfono, dicen las malas lenguas, o dicen que va a llover. ¿Bien? Esos son casos, por ejemplo, acá tenemos, que el sujeto no es ellos. ¿Bien? No es ellos, porque no sabemos quién es el sujeto. Se desconoce. ¿Bien? Y en este caso, por ejemplo, dice muchas cosas de vos. Capaz sepas quiénes son los que dicen, pero el sujeto está omitido voluntariamente, para no decir quién es el sujeto. ¿Bien? En este caso, dice el sujeto de tocan o llaman, no es ellos. El empleo del verbo se refiere a la indeterminación del sujeto. Un sujeto inespecífico. No se sabe quién es. ¿Queda claro ese último pedacito de los impersonales? Sí, Sí, de 10. perfecto. Es el sujeto tácito, ¿no? Bueno, vamos a hacer... bueno, y el último pedazo son los auxiliares. El último tipo se llama... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es el sujeto tácito o no? ¿Se No. podría definir? Los impersonales no tienen sujeto. No tienen sujeto. Los impersonales nunca van a tener sujeto. Eso que quede muy claro. Las oraciones con sujeto tácito puede ser cualquier verbo en el que el sujeto esté omitido. Por ejemplo, juego a las muñecas. Yo puedo decir, yo juego a las muñecas. Pero yo sé cuál es el sujeto, que soy yo. Yo juego a las muñecas, ahí yo está siendo un sujeto tácito. ¿Bien? Pero si yo digo, dicen muchas cosas de vos, sin haber mencionado tal vez en el contexto previamente quiénes son los que dicen, yo digo dicen, así como solo, ahí en este caso es impersonal. ¿Bien? O llaman por teléfono, yo no digo ellos llaman por teléfono, digo llaman por teléfono porque no sé quiénes son los que llaman por teléfono. ¿Queda clara Una la pregunta. En el caso de que, por ejemplo, dijéramos ellos llaman por teléfono, como que supiéramos quiénes son, ¿sería como un predicativo? Sí, totalmente. Ah, bien. Por ejemplo, yo digo, Juan y Laura quieren comunicarse con vos. Llaman por teléfono todos los días. Estoy diciendo que Juan y Laura llaman por teléfono. Bien, ahí es un sujeto Bien. tácito. Bien, perfecto. Bien. Pero porque se comenta el sujeto. Y por ejemplo, cuando dicen... Tocar en la ellos puerta dicen. también sería impersonal. Sí, sería impersonal. Cuando dicen ellos dicen, o sea, si vos estás diciendo que alguien dice, supuestamente sabrías, estarías omitiendo. Al igual que Ajá. juego, ¿no sería entonces sujeto tácito? En el caso de dicen, vuelvo, a ver. Cuando yo digo, María y Juan hablan de vos. Dicen muchas cosas de vos. O dicen que sos malo. ¿Bien? Ahí yo sé, por la oración anterior, que María y Laura son los que dicen. Pero si yo de la nada te digo, dicen cosas de vos, capaz yo sé quién es, pero yo que leo la oración, no sé quién es el sujeto. No tengo información extra que me diga, los que dicen son tal, no. Es dicen. Y ahí es cuando se vuelve impersonal. ¿Queda claro? O sea, necesitamos tener la información. Si no la tenemos, es impersonal en ese caso de dicen. ¿Bien? Pocas veces lo van a encontrar, no se preocupen, pero pocas veces lo van a encontrar el dicen. Pero si lo ven y no tienen un contexto de quién es el sujeto, es impersonal. ¿Queda claro? Tengo una No duda. se especifica exactamente. Sí, Agos. Si yo tengo que marcar el tipo de verbo y tengo una oración donde dice María y Juan hablan muchas cosas, punto, dicen, yo qué sé, ¿ahí lo marco como impersonal o no? No, ahí lo marcas como un verbo predicativo con un sujeto tácito. Porque el sujeto es contextual. Tenés en el contexto, antes, en la oración anterior, tenés quién es el sujeto.
Bien, sabes cuál es el sujeto. Entonces ahí es simplemente un sujeto tácito. Bueno, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, perfecto entonces. Vamos a una actividad. Yo salteándome la actividad y me faltaron los auxiliares. Rápidamente. Los verbos auxiliares son verbos haber y ser, son los verbos haber y ser, que se usan para formar los tiempos compuestos y la voz pasiva. Bien, haber se usa para los tiempos compuestos y ser se usa para la voz pasiva. Un ejemplo, como habíamos visto antes, un tiempo compuesto, pretérito perfecto simple, pretérito perfecto compuesto. Yo he jugado al tenis. He jugado, el he es el verbo haber. Bien, he jugado es el tiempo compuesto. Pretérito perfecto compuesto del verbo jugar. Ahí es cuando se usa el verbo haber como auxiliar. El verbo ser en la voz pasiva. Por ejemplo, la voz pasiva, no sé si saben un poco, pero la voz pasiva es cuando digo, por ejemplo, este celular fue creado por los argentinos. Este celular fue creado. Bien. Fue creado por los argentinos. Esa oración está en voz pasiva y el fue creado tiene el fue, que es el verbo ser, más el creado, que es el verbo predicativo en este caso, y ahí eso forma la voz pasiva. Otra cosa, por ejemplo, la Mona Lisa fue pintada por Da Vinci, creo que fue Da Vinci, o qué sé yo, no se me ocurre otra cosa, pero bueno, básicamente eso, ¿no? Fue hecho por, fue pintado por. O por ejemplo, yo fui evaluada por la profesora. ¿Bien? Fui evaluada, soy evaluada. Verbo ser más un verbo predicativo. Ser como auxiliar está siendo usado ahí. ¿Quedó claro los auxiliares? Sí, perfecto. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Otra cosa que dice acá es que dice que hay otros verbos que sin ser auxiliares adquieren la categoría de auxiliares. ¿Bien? Como ir, venir, comenzar. Por ejemplo, dice en perífrasis verbales, pero que se verán mucho más adelante. ¿Bien? Las perífrasis verbales son frases verbales, o sea, dos verbos que logran un significado. Por ejemplo, vengo jugando mucho al free. Vengo jugando. O comencé a estudiar inglés. ¿Bien? Eso es una perífrasis verbal. Y en este caso, comenzar, venir, funcionan como auxiliares. No se preocupen mucho por esto, pero porque no es un tema que en el cursillo se le da demasiada importancia, pero véanlos, o sea, no los salteen, ¿bien? La idea es no saltear nada de lo que sale en el libro. Franca, ¿te quedó alguna duda, pregunta? Porque vi que puse. No, capaz era el no al que no tenían preguntas. Bueno, vamos a hacer para terminar entonces una actividad. Bien, la actividad 1, ¿qué dice? Lea el texto y transcriba los verbos subrayados y analícelos sintácticamente mediante una cruz en la columna correspondiente. Dice sintácticamente, pero acá el análisis es semánticamente, ¿sí? Está, tengo entendido, me parece que está mal puesta la palabra, porque sintácticamente habla de otro tema. Nosotros lo que vimos fue el análisis semántico, ¿bien? Tenemos el verbo se trataba, se formaban, leía, bien. No sé si ustedes ya lo hicieron a esta actividad, ¿la tienen hecha? Como para corregirla directamente. Sí, yo la hice. Bien. ¿Sí? Bueno, perfecto. Si ya la tienen hecha, entonces la corregimos. Vamos con el primer caso, que es se trataba. Es un verbo, miren las cruces que tiene. Es un verbo predicativo. ¿Por qué tiene varias cruces al mismo tiempo? Porque los verbos pronominales
técnicamente pueden entrar dentro de los predicativos. ¿Bien? Porque son verbos con contenido léxico. Recuerden que los predicativos son verbos con contenido léxico. Sí, Aaron, una duda. Decime. Así es, de principio. Cuando yo analicé los verbos, no los analicé conjugados, yo los analicé como en su infinitivo, porque puede variar. O sea, al menos eso entendí yo cuando lo hice. Yo lo tomé como en un infinitivo y con sus diferentes formas de conjugarlo y sus diferentes formas de usarlo en diferentes situaciones, fui indicando qué me parecía dónde podía entrar. Bien, algo así hay que prestarle mucha atención, porque una de las consignas, y es algo que van a aprender mucho en el ciclo de nivelación y para toda la carrera, es leer las consignas. Y si la consigna 1 dice lea el texto, significa que el verbo solo no es suficiente. Necesitamos el resto del texto. ¿Para qué? Para que le dé sentido, para saber si el verbo tiene un sujeto antes y no es impersonal, o si es impersonal. Bien, entonces, importantísimo primero haber leído el texto y luego pensar en el análisis semántico de los verbos. Si vos lo pensás, por ejemplo, como en infinitivo en general, probablemente no esté mal, pero tal vez te puedas comer un detalle. Por ejemplo, el dicen. Si vos tenés un Juan y María, hablan de vos, dicen que sos malo, vos pensaste en dicen como impersonal, pero tal vez era simplemente un predicativo. O viceversa. ¿Bien? Entonces, está bien lo que vos hiciste, pero siempre con pinzas. Y si dice leer, hay que leerlo para algo. No es como, si no te darían los verbos colgados. Por eso lo usé como en infinitivo. Por ejemplo, a dicen puse decir y puse, bueno, si dicen tal cosa, puede usado en este. Si tiene un sujeto, puede usar en este. Entonces lo clasifiqué por completo. A eso me refiero. ¿Estaría bien así? Sí, podría ser que sí. A ver, vamos con un ejemplo. Vamos con el siguiente. ¿Querés que probemos? Y vemos si hay algún tema. Dale, le hice unos días, así que quiero decir recuerdo cómo lo hice. ¿Cómo? Sí, dale, o sea, empecemos y cualquier cosa te digo. Dale, bueno, entonces vos nos vas leyendo y si alguno tiene alguna duda, le escribe en el chat por si tiene alguna diferencia. Bueno, entonces sabemos que se trataba, es un verbo predicativo, intransitivo, pronominal e impersonal. ¿Bien? Vamos con el... ¿Por qué es impersonal? ¿Podés ir diciendo por qué es cada cosa? Porque la verdad es que yo no la hice y si no tengo como que ir mirando para atrás y... Bueno, vamos me pierdo. entonces con el primero. Entonces, se trataba, ya tenemos que es tratarse, es clave pronominal. ¿Bien? Tiene el enclítico. Se trataba. Ya sabemos por qué es pronominal. ¿Por qué es predicativo? Porque es un verbo léxico. Un verbo que tiene contenido léxico. ¿Bien? Tratar. Ya sabemos que es predicativo. ¿Tiene complemento directo? Se trataba de un muchacho corriente. ¿Qué es lo que se trataba? No hay complemento directo. Por ende, es intransitivo. Es impersonal porque no tiene sujeto. Se trataba de un muchacho corriente. No tenemos un sujeto. Ojo, pero no es el único motivo por el que sea impersonal, sino que se trataba, está usado como impersonal. ¿Se acuerdan que vimos en el caso de, esperen. Claro, es como la parte de se dice que tal cosa. Exactamente, ahí está, gracias por salvarme en eso. Gracias. Exactamente, se dice esto de vos. Bien. Bueno, ese es el caso de se trataba. Tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, en un verbo cualquiera que dice, por ejemplo, uno se durmió. Por ejemplo, si antes dicen que Juan tenía sueño, coma, se durmió. O sea, como que omite el sujeto, pero igual no sería impersonal y, o sea, podría ser en ese caso pronominal, aunque no repita los dos. Claro. Ah, bien. Se durmió, sabemos que es personal porque una persona se duerme. Bien, y antes ya dijiste que Juan, creo que dijiste Juan es el que se durmió.
¿Bien? Bien. Bien. Vamos ahora sí al siguiente, que es, de nada, se formaban. ¿Era Aaron el que estaba leyendo antes? ¿Puede ser o no me acuerdo? Sí, está hablando. Dale, ¿querés hacer ese se formaban? A ver, se forman, yo puse que es pseudocopulativo. ¿Por qué? O sea, para serte sincero, lo de pseudocopulativo lo entendí, pero me parece como difícil saber cuándo un verbo puede serlo y cuándo no. Y yo como que así muy en el aire interpreté que el formarse se puede como adaptar a diferentes situaciones y puede tomar diferentes significados dependiendo de lo que se le agregue el atributo. Yo así lo interpreté. Yo sinceramente no hice un análisis muy rebuscado, pero así lo pensé. Claro, entiendo. Respecto a este cuadro particularmente, vieron que antes les dije que se les pide que lean el texto. ¿Por qué se les pide que lean el texto? Para que no vean el verbo aislado, porque como aislado sí puede ser de todo, ¿bien? Pero en este caso lo tenemos en un texto, y es importante ver el contexto, por eso no es como no pensarlo siempre aislado, porque aislado podemos tener un verbo que puede ser intransitivo, puede ser de todo, ¿bien? Y no es la idea es clasificarlo como de cerca, analizarlo propiamente a ese. Recién hice una pregunta, Nayara, puede ser, que es la diferencia entre transitivos e intransitivos. Los transitivos requieren un complemento directo. Los intransitivos no lo admiten. ¿Bien? No puedo leer los mensajes. Una pregunta, ¿cómo me doy cuenta que son pseudocopulativos? O sea, entendí la diferencia esa que, digamos, el verbo puede significar como en un contexto distinto, pero a la hora de leer el texto y decir si es esta clase de verbo, como que tengo que pensar en el otro sentido. No, tienen que pensar en el sentido que está en el texto. Por ejemplo, si tenemos el verbo acabar, por ejemplo, que es el que habíamos visto en un principio. Si yo digo, yo acabé mi trabajo, acabar significa terminar, finalizar, ¿no? Pero si yo digo, yo acabé borracha, significa, cambia significado, no es que terminé terminé de nuevo. No sería como, no es que finalicé borracha, sino estaba borracha al final del momento. Cambia el significado del verbo por un significado copulativo, como ser, estar, parecer. Eso sería, ¿queda más claro ahí? Sí, gracias. Bueno, de nada. Entonces, ¿se formaban sería un pseudocopulativo al final? Eso vamos a ver ahora. Dice, en los pantalones se le formaban rodilleras. ¿Bien? Primero, Aarón, ¿estás por ahí? Para contarme, primero, pseudocopulativo no es, ¿bien? Porque recuerden que los pseudocopulativos necesitan un atributo también. Y acá no tenemos un atributo, ¿bien? Fíjense en eso, se le formaban rodilleras. Un atributo generalmente es un adjetivo, no tenemos. Entonces, no es pseudocopulativo. Bien. ¿Qué otra cosa pusiste? La vez puse predicativo, transitivo. Perfecto, es transitivo, ¿por qué? Porque, o sea, tiene un complemento directo. Perfecto. Y después yo le había puesto pronominal, pero después cuando dijiste de que no estaba junto el pronombre, entonces no era pronominal. Porque dice se le formaban, pero el le y el se están como separados. Entonces, ¿ahí cuenta como pronominal o no? Sí, cuenta como pronominal. Ese le está puesto porque es el orden que corresponde. ¿Bien? Bien. Pero no cambia. Si está subrayado se formaban, es porque es un pronominal, formarse. Dale, entonces lo puse como pronominal. Muy bien. Después dice ¿Algo más? ya. No, ahí no le puse nada más. Muy bien. Vamos con el siguiente.
Leía. Leía historias. Ese simplemente lo puse como predicativo transitivo. Porque Perfecto. leía historias. Muy bien. No le puse nada más. Está perfecto. Si alguien pone algo más o tiene algo para añadir, puede hablar tranquilamente. Prende el micro o escribe y lo leemos y escuchamos. ¿Quieres continuar, Aro? Sí, decía, hacía ruido cuando comía. O sea, hacía ruido. Lo puse como predicativo transitivo. Ojo, tenemos... Ah, claro, el verbo hacer, ¿no? Hacía, no hacía ruido. Hacía. Eso, hacía, sí. ¿Qué pusiste? Predicativo transitivo. Y Sí. ahora, bueno, aclarando dudas, lo había puesto como pseudo copulativo, pero lo quité porque tiene el mismo sentido de hacer algo, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Ojo con el pseudo copulativo, no es algo muy común, ¿sí? Así que si pusieron muchos pseudo copulativos, probablemente es que no esté del todo bien. ¿Bien? No es algo que pase mucho. ¿Puede pasar? Sí. Pero de 10 casos, como mucho le tocará 2 o 1. No es pseudocopulativo Franca. Por las dudas. Bien, ¿querés contar? Mari, Sí, pregunta. en el parcial, ¿nos podrían llegar a dar un cuadro como este? No. No, en un parcial les pueden dar un verbo y ustedes tienen que clasificarlo. Por ejemplo, verbo, predicativo, intransitivo. Eso es lo que... Tal vez, o también, ojo, algo que hacen mucho en los exámenes de ciclo, es les hacen un cuadrito y dice, bueno, seleccione el primer verbo copulativo que encuentre en el texto. El primero, no el segundo ni el tercero. ¿Bien? Eso es clásico que tomen en los parciales, en todo el ciclo de nivelación. Seleccione el primer pronombre personal. Seleccione el primer verbo pronominal. Primer verbo impersonal. Esa es una forma que suelen tomar mucho. ¿Continuamos? Entonces ¿cómo quedaría hacía? Bien. Con las cruces sería. Como predicativo transitivo. Y no le agregué más. ¿Alguno puso otra cosa más? No. Muy bien. En mi opinión, sería eso nada más. Predicativo transitivo. Bien. Después el que sigue se metía los dedos en la nariz. Los dedos a la nariz, perdón. Lo puse como predicativo transitivo y como pronominal. Perfecto. Pronominal y predicativo transitivo. ¿Cuál sigue? Roncaba en la siesta. Lo puse como predicativo intransitivo. Muy bien. Nada más. Nada más, perfecto. Luego se enamoraba de las actrices. Puse predicativo transitivo. Bien. Y pronominal. Ojo, predicativo transitivo. ¿Estás seguro de eso? Enamorarse. Pronominal, sí. Está bien. Predicativo, ¿tenemos un complemento directo? No. Es lo que se enamoraba. Bien. Muy bien. Así como dice mi también, es intransitivo en este caso. De las actrices, ¿qué sería? ¿Sería un complemento? Un complemento que ya lo veremos en un futuro, lo verán en un futuro, no les voy a arruinar la existencia hoy, pero es un complemento, que no es complemento directo. Meli, se metía, no sería impersonal. A ver, déjame ver el texto. Se metía los dedos en la nariz. No, porque tenemos un sujeto. ¿Quién se metía los dedos en la nariz? Este chico corriente. ¿Bien? Tenemos a alguien que se metía los dedos. Perfecto, Meli. Continuaron. ¿Cómo quedó en se enamoraba? Perdón. ¿Cómo quedó? Se enamoraba quedó como un predicativo, intransitivo y pronominal. Gracias. De nada. ¿Querés continuar, Aaron? Dale. Mentía cautelosamente. Mentía como predicativo intransitivo. Bueno.
¿Se escucha? Se me trabó recién. ¿Podrías repetirlo? Sí, decía mentía cautelosamente y lo puse como predicativo intransitivo. Muy bien, Y perfecto. Nada más. Después se emocionaba en los atardeceres. Lo puse como predicativo intransitivo y pronominal. Muy bien, perfecto. Acá es cuando empezaron las dudas, pero lo voy a hacer en contexto, lo voy a volver a analizar. Yo era melancólico, el verbo era, predicativo transitivo. ¿Cuáles son los verbos? Hay O tres co- verbos copulativos. Ser, estar y parecer. Esos tres no van a ser otra cosa que no sea. Bien, entonces sería solamente copulativo. Exactamente. Listo. Solo copulativo. Bien. ¿Aunque sean copulativos no pueden ser otra cosa? Aunque sea, en el caso de ser del verbo ser, puede ser también, ¿se acuerdan? En un auxiliar, en la voz pasiva. ¿Sí? Por ejemplo, yo fui castigada por mi profesora. ¿Bien? Ahí estoy usando el verbo ser en voz pasiva, pero es el verbo ser y está funcionando como auxiliar. Pero en este caso, yo solo digo yo era melancólico. ¿Bien? Está funcionando como copulativo. Genial, gracias. No hay nada. ¿Querés continuar, Aaron? Sí. Después dice, hubo una tarde y lo puse como, ¿cómo está? Impersonal. Ujú. Muy bien. Luego Armando llegó cansado, llegó, lo puse como predicativo intransitivo. Bien. Muy bien. Había trabajado, ese lo puse como auxiliar. Perfecto. Muy bien. Y ese no es nada más, es solamente auxiliar, ¿verdad? Sí, es auxiliar. Bien. Se durmió, no me aparece nada más. Y dice, se durmió, lo puse como predicativo intransitivo y pronominal. Muy bien. Yo lloraba con desconsuelo, Son las 6. lo puse predicativo intransitivo. Ujú. Y se había suicidado. Supongo que el verbo que había que analizar era suicidado y lo puse como predicativo intransitivo y pronominal. Muy bien. Porque es suicidarse en este caso. Bien. Hubo, ¿querés repetir el de hubo? Hubo, Para vos. lo puse como impersonal, porque no hay ningún sujeto. Perfecto. Sí, impersonal. Una pregunta. Muy bien. ¿Se había suicidado? Ojo con, perdón la que está preguntando recién. Sí, perdón. Ojo con cuando no hay sujeto, no es que es impersonal porque no hay sujeto, ¿bien? Porque hay muchos casos de sujeto tácito. Guarda con esa justificación. Sí, sí. La pregunta que quería... Él se había suicidado. ¿No puede ser auxiliar también? Porque tiene la había ahí como que está acompañándolo. ¿O no? Es solamente intransitivo y pronominal. En ese caso, si estuviese subrayado solamente había, ahí sería auxiliar. Pero ahí bien. tenemos, él se había suicidado todo entero. Pero es válido ese auxiliar ahí que vos mencionaste. A ver, listo. Bien. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda. Sí. El hubo, que dice, hubo una tarde. Si yo me pregunto qué hubo una tarde, Ajá. ¿no quedaría también como predicativo transitivo? No quedaría... Sí, está bien. Es transitivo. Sí. Ahí puede entrar. No lo había pensado de ese modo. Como impersonal, en el caso de que dice en la página 63, el verbo haber en tercera persona del singular en presente. Puede ser ambas. Porque es transitivo porque tenemos un verbo copulativo, porque tenemos un complemento directo, pero a la vez es impersonal.
Recuerden que la consigna dice, en algunos de ellos podrá utilizar más de una cruz. Podrá ir más de una opción. ¿Bien? Entonces, en ese caso hubo también entra como transitivo. ¿Alguna otra pregunta? No leí los chats. ¿No hay ninguno pseudo copulativo? Por lo que vi, no. Por lo que vi. Si alguno puso algo como pseudo copulativo, lo vemos. Porque capaz se nos haya pasado. Él llegó cansado, no sería... Ah, mira, no lo leí bien a ese. Él llegó cansado. En ese caso, sí, sería pseudo copulativo. ¿Cómo estaba? Cansado. Bien, ese llegó, lo pueden marcar como pseudo copulativo. El complemento directo no lleva preposición. Nunca. La única preposición que puede haber en un complemento directo es a, cuando se trata de una persona. Por ejemplo, ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero la única preposición que puede haber en un complemento directo es la a, ninguna otra. ¿Alguna otra duda? No hay nada, Belén. ¿Algunas dudas? Yo sigo sin poder identificar cuándo hay un complemento directo. Es un problema que tengo yo. No pasa nada, pasa mucho eso. Complemento directo responde la pregunta, ¿qué es lo que? ¿Bien? Si yo digo, escribí una carta, ¿qué es lo que escribí? Una carta. ¿Bien? Esa una carta es un complemento directo. Si yo digo, hice una torta, ¿qué es lo que hice? Una torta. Una torta es complemento directo. ¿Queda claro? ¿Cuándo identificarlo? Sí. Ahí lo voy a anotar, muchas gracias. Esa pregunta es clave, Nayara. ¿Qué es lo que más el verbo? Bien. Si no hay más preguntas, hablen. Hablen, estoy. Y si no, yo tengo una. En el caso de hubo, lo pusimos como predicativo transitivo. Pero si yo pregunto qué es lo que hubo, dice hubo una tarde. Sí. ¿Y por qué no es complemento? O sí, es complemento directo. Es un complemento directo, una tarde. Por eso es que es transitivo. Ahí está. ¿Bien? Sí, perdón. No pasa nada. Pregunten, este es el momento para preguntar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, supongo que eso es todo. Un placer haberles ayudado con este tema. Si tienen más preguntas, pueden preguntar la próxima clase, que la de AUS, creo. Y creo que eso es todo, ¿no, Vir? Eso es todo. Muchas gracias, Maru. Gracias, bueno, a todos los que se sumaron. La clase que viene, sí, siguen con AUS repasando esto. Y va a ser el viernes a las 16, como ya saben. Esta clase también va a quedar grabada en YouTube. Perfecto. Bueno, gracias a ustedes por sumarse, por participar, que hacen que la clase no sea tan remada, así que sea fluida. Bueno, chicas, nos vemos. Que tengan lindo día.